Estamos en comunicación con Claudia Baigorria, docente universitaria, secretaria adjunta de CONADU Histórica y también secretaria adjunta de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma. Claudia, gracias por estos minutos. Hablando particularmente de la situación laboral y salarial de los trabajadores universitarios, de los docentes universitarios. Es un tema complejo, una situación compleja la que están viviendo y hay discusiones que se han dado en estos días. Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Un gusto, un placer poder acompañar esta tarde en esta entrevista y saludar a la audiencia también, por supuesto. Bueno, tiempos complejos para todo nuestro país, para el campo popular, con fuertes embestidas, una situación política y social muy compleja, con grandes disputas, digamos, entre lo que es esta distribución injusta de la riqueza en un país que, como siempre decimos, está hecho de trigo. Sin embargo, aún hay gente que no tiene la posibilidad de comer, aun cuando el Estado ha hecho grandes esfuerzos, pero vemos que no alcanza. Esta pandemia ha venido a dejar al desnudo las enormes asimetrías, las enormes desigualdades que hay en nuestra patria. Y bueno, nos encontramos frente también a sectores políticos muy decididos a no perder sus privilegios, y por esto es que están escamoteando cualquier tipo de colaboración en esta crisis económica, social y sanitaria tan fenomenal que atravesamos. En este contexto, quiero decir, la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país venimos poniendo el hombro desde los inicios mismos de la pandemia, que nos hemos cargado sobre nuestras espaldas lo que es la continuidad del vínculo pedagógico con casi 1.800.000 estudiantes, ¿no? Cuestión que venimos realizando desde nuestros hogares, con nuestros equipos, nuestras herramientas tecnológicas para quien tiene la suerte de tenerlas, otros a duras penas trabajando desde la posibilidad de tener una conexión, una conectividad aún precaria. Es decir, vemos que en este momento este Estado que ha podido estar presente con algunos sectores, sobre todo los más vulnerables, cuestión que saludamos, se ha ido desentendiendo de algunas funciones que entendemos también son pilares y son esenciales para grandes sectores de la población. En este caso, la educación superior debiera ser también un derecho garantizado, como lo establece la Constitución, por el Estado Nacional. Sin embargo, hoy por hoy hay educación superior porque los docentes están realizando las actividades académicas desde sus hogares, con su propio esfuerzo, compartiendo las herramientas en su casa, transformando el comedor en un aula o la habitación posible, compartiendo la conectividad con sus hijos, que también muchos de ellos están escolarizando y también necesitando de esta asistencia tecnológica que no está llegando en general en todos los niveles de la educación, ¿no? Todo esto lo venimos planteando, en particular desde el segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre nosotros acompañamos todo lo que ha sido este proceso, tratando de autoformarnos, autocapacitarnos, ya que había muchísimas diferencias en los niveles de conocimiento y adaptación para poder virtualizar los contenidos de las asignaturas. No todos ellos son virtualizables. Hay materias que están muy vinculadas a trabajos de campo, a trabajos en laboratorios, a trabajos en distintas condiciones que exceden a la virtualidad y que necesitan sí o sí la presencialidad. No obstante ello, se ha garantizado la continuidad pedagógica con los estudiantes, también con gran colaboración de todos los equipos de cátedra, de las y los docentes, que incluso trabajando a destajo, sin saber y sin poder manejar los tiempos. Esto lo saben ustedes también, lo saben todos aquellos
que trabajan en lo que hoy se da por llamar teletrabajo. Para nosotros la educación no es teletrabajo, es virtualización o trabajo remoto desde nuestros hogares, y consideramos que es transitorio mientras dure la pandemia, ¿no? Porque consideramos que la educación de calidad, de excelencia científica, por supuesto laica, gratuita, antipatriarcal y todo esto, tiene necesariamente una componente muy, muy importante, que es la presencialidad, es el vínculo presencial con los estudiantes. Sin ni hablar cuando además hay que hacer trabajos de planta piloto, trabajos de campo, trabajos de laboratorio, ¿no? Pero bueno, en el mientras tanto, nosotros consideramos haber hecho un gran esfuerzo cuando las universidades están absolutamente cerradas, las 57 universidades nacionales. Es decir, cuando decimos la universidad sigue funcionando, lo que estamos diciendo es la universidad sigue funcionando porque los docentes damos clases desde nuestras casas. Esto es un dato objetivo, es un dato real, y que lamentablemente no ha tenido el necesario reconocimiento ni en lo salarial, con este magro 7%, mezquino 7% que el gobierno oferta para un universo de docentes, que somos 135.000 docentes universitarios y preuniversitarios, que al día de la fecha acarreamos un desfasaje con relación a la inflación que supera el 14%, estamos ya superando el 15%, ¿no? Así que nos ofrecieron un 7% y una revisión en diciembre para ver cómo habían quedado nuestros salarios con relación a la inflación. Decimos ya de antemano que de mantenerse este ritmo inflacionario, nuestros ingresos estarán con un desfasaje superior al 20% holgadamente. Así que bueno, esto es para nosotros una decepción, digamos, una muy mala señal por parte de un gobierno que habla de que es el gobierno de los científicos, de que es el gobierno que apuesta a la educación, a la ciencia y la tecnología. También el sector científico-tecnológico ha venido protestando junto con nosotros. Justamente el día martes hubo una actividad conjunta con ellos. Y bueno, también decimos cumplimos una función esencial y muy importante, ¿no? Porque aún en esta pandemia estuvimos tomando exámenes a muchos y muchas jóvenes que se han recibido en pandemia. Tenemos egresados desde el aislamiento en sus domicilios, y seguimos ofertando nuevos profesionales a este país que tanto los necesita, sobre todo a la hora de poder profundizar conocimientos e investigaciones con relación al combate con esta pandemia que ha venido a azotar a toda la humanidad, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el relato de lo que ha sido esta paritaria, que ha sido una paritaria muy corta. Debió haberse convocado en el mes de julio, sin embargo esperaron hasta el mes de octubre, realizaron una oferta de un 7%, hubo 3 reuniones, en la tercera se firmó en el marco de muchísimo rechazo por parte de la docencia, hay que decirlo, mucho rechazo. Conado Histórica rechazó por unanimidad. No solamente tiene que ver esto con una cuestión estrictamente económica de nuestros salarios, siempre lo hemos dicho, ustedes lo saben muy bien, también lo problematizamos durante los 4 años de gobierno neoliberal de Macri, que hubo aquellas grandes insurrecciones en todo el sistema universitario, que llevó a una Plaza de Mayo con más de 400.000 personas en medio del diluvio, pero también con enormes tomas y grandes movilizaciones en todo el país, ¿no? No es solamente, no se trata del salario, se trata del presupuesto, se trata de la apuesta a un destino que nos lleve a una soberanía que para nosotros parte del conocimiento, parte de la socialización del conocimiento, y si ese conocimiento solamente se reduce a unos pocos que puedan acceder, estaríamos en problemas. Nuestra Argentina tiene la virtud, como herencia de la reforma universitaria del 18, de ser una de las pocas en el mundo que tiene aún garantizado por la Constitución Nacional que los estudios superiores son gratuitos, es decir, el Estado es responsable por ellos, y por eso hay un presupuesto que se vota año a año en el Congreso de la Nación y se sostiene con el aporte de los impuestos de toda la ciudadanía. Bueno, sin embargo, esto que vemos, por eso te decía que hay un Estado que en esta situación se está
como retirando y trasladando a la órbita de nuestra esfera privada, sería de nuestras casas, de nuestros domicilios, que lo aseguremos y lo garanticemos de la manera que podamos. Nada se nos ha acompañado y auxiliado, excepto en 2 o 3 universidades donde hubo alguna suerte de bono de compensación de gastos, porque algo tan sencillo como que algún docente, alguna docente, un día no puede pagar la cuota de la conectividad, no puede pagar el wifi de su casa o no quiere pagarlo, se lo cortan y automáticamente se suspende el derecho a la educación superior. Quiere decir que se traslada a nuestras manos y a nuestra esfera de decisión ese recurso y ese derecho tan importante. Por esto es que hemos venido protestando, hemos realizado algunos apagones virtuales, tratando de sensibilizar y de explicar todo esto, que todo el mundo lo entiende, muy sencillamente se entiende. La gente sabe, y sobre todo los sectores también populares saben lo importante que es para los hijos e hijas de la clase trabajadora que sus hijos puedan llegar a la universidad. Por eso todas las universidades del conurbano bonaerense votaron en contra y en rechazo de este 7% también que ofreció el gobierno. Pero bueno, en lo que fue un congreso muy amañado de la otra federación CONADU por denuncia de los propios compañeros y compañeras de esas asociaciones, se termina aprobando por muy poco margen la aceptación, y así es como el gobierno logra imponer en nuestro sector, del mismo modo que lo hizo en el sector de estatales nacionales, de la mano de UPCN, porque ATE también rechazó, logra imponer esto que es un techo muy ridículo e injusto. Ridículo e injusto, porque todos tenemos compromisos, porque las cosas siguen aumentando, porque no voy a hablar de lo que es el índice de precios al consumidor y el incremento de los costos de la canasta familiar, y ni hablar de lo que es el precio, la cotización en dólares también de las herramientas tecnológicas. Quien ha tenido que comprar una webcam, vos lo sabés perfectamente, se sabe que es una inversión que no todo el mundo está en condiciones de realizarla. Así que bueno, lamentamos que esta haya sido la respuesta del gobierno popular al sector universitario, al cual esperábamos una apuesta mayúscula, ¿no? Así que ahora, bueno, Claudia, te quería plantear algo. ¿Qué complejidad para los dirigentes? En este caso hablamos de la dirigencia gremial, que no deja de ser parte, no digamos, no en la parte de gestión del gobierno, pero sí de alguna manera tiene claro que del otro lado, como vos mencionabas, hay una oposición que ha hecho, por lo menos en los últimos tiempos, una tarea a cargo del Estado que ha redundado de manera muy negativa para los intereses de las mayorías. Ha sido muy negativa. Entonces, digo, qué complejidad para ustedes como dirigentes gremiales de, bueno, por un lado defender justamente, legítimamente, los derechos de los trabajadores, y por otro lado atender la situación macropolítica, que es una situación compleja, con una oposición muy, digamos, que está trabajando no en un sentido colaborativo, por así decirlo, sino al contrario, y también con presiones internacionales muy fuertes de Estados Unidos particularmente, no solo de los republicanos, sino también de los demócratas, que están de alguna manera poniendo en evidencia una vuelta de tuerca de la vieja doctrina Monroe, América para los americanos, ¿no? Tenemos una situación de una complejidad bastante marcada. Así es, y Argentina el patio trasero, igual que en nuestros países más pobres o emergentes, ¿no? Pero bueno, también a esto quiero decir que forma parte de las disputas que nosotros esto lo hemos venido manifestando desde la asunción misma del gobierno, ¿no? Y que ha sido un poco también la esperanza de todas y todos quienes acompañaron, con matices o lo que sea, quienes acompañaron a la fórmula del Frente de Todes.
sobre todo por la convicción de que los 4 años de neoliberalismo resultaron una pesadilla para lo que ha sido el deseo legítimo de transformación de una sociedad que dejara de ser tan desigual, ¿no? Esto se ha profundizado enormemente y bueno, hoy por hoy sigue siendo esa la puja y la disputa en todo a nivel planetario, te diría, ¿no? Pero también tenemos oxigenaciones, tenemos bocanadas de aire fresco, como lo que resultó el plebiscito en Chile o como fueron las elecciones en Bolivia nuevamente, recuperando el gobierno a manos de una elección democrática y transparente para un pueblo tan sufrido como el boliviano. Entonces, bueno, también decimos aquí hay una clara disputa. Lo hemos manifestado tanto desde nuestra sede autónoma como desde la CONADO histórica y hemos acompañado y propiciado que se impulsen medidas necesarias como ser el impuesto a las grandes fortunas, con lo que tanto se hizo alarde y también campaña mediática, pero que después se termina cediendo ante las más mínimas presiones de estos sectores que no son mayoritarios, son tremendamente minoritarios, pero que tienen una acumulación de poder y un poder de injerencia sobre las decisiones de un gobierno que pretende manejarse con autonomía, que es impresionante. O sea, siempre hemos sido respetuosos de las opiniones de las minorías, en todos los ámbitos, también en el ámbito sindical, respetamos las opiniones de la minoría. Ahora, también decimos que cuando hay clara vocación mayoritaria y voluntad mayoritaria, esto debe ser también tenido en cuenta y el principal que debe tenerlo en cuenta es el gobierno nacional. Entonces, del mismo modo que podría decirte en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof tuvo las mismas presiones de los organismos de crédito internacionales. Sin embargo, Kicillof, al comienzo de su gestión, termina pagando a los bonistas privados y, sin embargo, en la paritaria con el sector estatal, un par de semanas antes que finalizara la nuestra, o una semana antes, Kicillof termina firmando con estatales y docentes 2 cuotas de 8% cada una en septiembre y un 8% en diciembre, y se suma el 16% que cobraron en el primer semestre, más la cláusula gatillo. Y ni hablar que tuvo que soportar también una extorsión muy problemática, muy negativa y muy condenable por parte de la policía, que llevó a poner en tensión y en vilo a toda la sociedad. Entonces nosotros decimos, nuestra única arma es la posibilidad de apagar una computadora, pero sin embargo el gobierno nacional nos responde con un 7% y esperar hasta diciembre, no sé qué, esperaremos hasta la segunda quincena de diciembre, además, ni siquiera los primeros días. O sea que no tenemos capacidad de poder defender nuestros derechos, defender nuestros intereses, porque ya vamos a estar con las clases finalizadas y a lo sumo con exámenes en marcha. Así que creemos que ha sido muy, muy injusto. No negamos nada de todo lo otro. Ahora también te digo, lo que nos sacan a nosotros del bolsillo no va a parar ni al IFE, ni va a parar a los jubilados, ni va a parar a ningún otro lado. Eso está claro y está a la vista. Y lo hemos visto también en el presupuesto 2021. Pero bueno, hay que seguir pujando, hay que seguir acumulando poder y fuerza propia del lado del campo popular. Nosotros somos muy convencidos y también somos muy convencidos de que las organizaciones sindicales estamos para responder a los intereses de quienes nos han votado y a quienes representamos, no para defender gobiernos, no para defender partidos y mucho menos cuando el gobierno es nuestra patronal, porque esto hay que decirlo. A nosotros no tenemos una patronal empresaria, tenemos una patronal que se llama Alberto Fernández y su ministro Nicolás Trota y su secretario de Política Universitaria Jaime Persic. O sea, no tenemos a quién echarle la culpa, más allá de que las condiciones laborales dependen estrictamente de las y los rectores de las universidades, que también se han comportado muy mezquinamente para con les docentes, que somos quienes les estamos sosteniendo la universidad abierta, entre comillas, cuando las puertas están cerradas, ¿no? Claudia Baigorria, secretaria adjunta de CONADO Histórica y de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, gracias por estas reflexiones. Muchísimas gracias a vos, Luis, y bueno, te agradezco también que siempre estés tan preocupado por la situación de la educación en su conjunto y de la universidad en particular. Lo he visto también con notas a los compañeros de ADUL,
cosa que reconforta. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Continuamos en Punto de Partida.